Hola amigos, bienvenidos a Análisis Aguirre. Nos ha tocado exponer o más que todo explicar el tema de vibraciones. Este tema como referencia lo tenemos en el capítulo 22 del Hibble. De acá vamos a darles una breve introducción al tema para poder analizar completamente el tema. Primero hay que preguntarse, ¿para qué nos va a servir saber de vibraciones en la ingeniería civil? Puesto que cualquier estructura mecánica va a estar influenciada o va a experimentar alguna vez a lo largo de su vida útil problemas con las vibraciones. Pero esto también, para solucionarlo, nosotros como ingenieros vamos a tener que analizar, y esto nos va a generar altos costos a la hora de solucionar este problema. También las vibraciones van a desgastar nuestras edificaciones, haciendo que puedan hasta fallar en algunas ocasiones. ¿Y qué es lo que buscamos en general en la ingeniería civil? Es de que podamos saber cómo va a vibrar ese cuerpo para poder saber ese comportamiento y después solucionar ese problema. Y así tener de alguna manera un proyecto eficiente y bueno. También tendremos que saber algo, también interpretar alguna información que nos van a brindar algunos estudios, para que podamos también solucionar a futuro, como se dijo, las futuras fallas que van a presentar las edificaciones y evitar los dos escenarios de que fallen. Ya, tenemos que ver cuál es el objetivo de todo este tema. El objetivo va a ser analizar la vibración de un grado de libertad no amortiguada de un cuerpo rígido por medio de las ecuaciones del movimiento y del método de la energía. Así que vamos a comenzar por una vibración libre no amortiguada, que va a ser lo que vamos a analizar primero. Pero para esto tenemos que tener el concepto de qué es una vibración. Una vibración es un movimiento periódico de un cuerpo, varios cuerpos que están conectados y que se van a desplazar desde una posición de equilibrio. A la cuenta es como si fuera un movimiento cíclico de cualquier sistema de cuerpos o cuerpo así, y normalmente se representaría como ondas. En este caso nosotros lo podríamos ver comúnmente cuando hay temblores en las casas, y se expresaría, o bueno, saldría a verse y a notarse mucho más cuando el edificio empezara a temblar de una manera periódica. Bueno, vamos a tener tipos de vibraciones. La vibración libre, que son creadas por movimientos de fuerzas gravitacionales o elásticas. Y acá tenemos un sistema que podría, como un ejemplo más que todo de este tipo de vibración, del cual la pelotita va a hacer ese movimiento, que va a ser gracias a la gravedad que va a estar jalando, y el resorte, que es la fuerza elástica, que va a estar haciendo una fuerza para que regrese y haciendo esa gráfica a lo largo del tiempo. Y bueno, tenemos las vibraciones forzadas, que son provocadas por una fuerza externa. En este caso, es como si a este bloque nosotros lo agarraríamos de alguna manera y lo moviéramos y lo dejáramos salir. Pero esta fuerza que se aplica a este sistema no es solamente una fuerza como que si tú jalaras y nada más y la soltaras, sino sería como una fuerza periódica que tendrías que emplear en este sistema para que cumpla esa vibración forzada. Y bueno, también tenemos que las vibraciones pueden ser amortiguadas, por ejemplo, amortiguadas y no amortiguadas. Vamos a hablar primero de lo que son amortiguadas, donde se presenta la fricción interna y externa en el análisis de estos cuerpos. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver comúnmente en la vida cotidiana en un amortiguador de moto, por ejemplo, y como los ingenieros algunos lo ven, como en disipadores sísmicos o amortiguadores que también van conectados entre ambas columnas. Y bueno, también vamos a hablar de lo que son las vibraciones no amortiguadas, las cuales se va a obviar cualquier tipo de fuerza externa en el análisis, así que significa que ese periodo que va a tener el cuerpo va a ser infinito a la cuenta, ya que ninguna fuerza va a detener ese movimiento, así que sería un sistema no amortiguado. Bueno, acá vamos a representar algunos de los sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema amortiguado, el cual, si nos damos cuenta, va a cumplir de que este bloque está representando cómo sería un movimiento de vibración, ¿no? Teniendo un periodo y todavía las fuerzas que actúan sobre él. Y lo que pasa en el movimiento amortiguado es que este resorte
va a tener un poco más de fuerza que la fuerza que se le aplica al bloque para moverlo de su posición de equilibrio. Así que el resorte lo que va a hacer es, tarde o temprano, hacer que todo este sistema llegue a un equilibrio lo más pronto posible. Y lo que nos va a tocar analizar a nosotros, que es el sistema no amortiguado, el cual va a tener un periodo perpetuo, ya que se está obviando cualquier tipo de fuerza. Así que esto podría estar ondeando por toda la eternidad si es que no apareciera una fuerza. Y bueno, y nosotros en el análisis que vamos a hacer luego, vamos a idealizarnos como si esto fuera un ciclo, y un ciclo lo estamos idealizando como si fuera una vuelta en un sistema circular, cumpliendo la misma función, para poder deducir una fórmula, para poder hallar cuál es la posición de nuestro objeto a lo largo del tiempo. Así que pasaremos a eso. Bueno, ahora tenemos el sistema no amortiguado. De alguna manera vamos a deducir nuestra ecuación de movimiento a través del sistema anteriormente presentado, que fue una partícula atrapada en una trayectoria circular. Una pregunta: ¿cuál sería su posición de esa partícula con respecto a la horizontal? Puesto que no sabemos solamente, no podríamos deducir solamente con ese dato de la altura, tendríamos que relacionarlo con algo más. Pero si nos damos cuenta, en ese sistema va a estar relacionado también con un radio. Y si nos damos cuenta, siempre esa partícula se va a relacionar con un radio y su altura. Por más donde esté, en cualquier parte del sistema, siempre va a tener esa relación de la altura con el radio. Así que se van a relacionar estas dos expresiones. Así que lo podríamos ver de la siguiente manera, de que esa relación nosotros lo conocemos en la trigonometría como el seno del ángulo del cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso cada uno de estos cumple estas funciones. Así que ya podríamos deducir cuál sería la ecuación de nuestro y. Solamente despejaríamos nuestra expresión y ya tendríamos cuál sería el valor de y expresado, igual al radio por un seno del ángulo, y eso sería nuestra y. Y luego, más adelante, vamos a seguir analizando todavía un poco más a fondo. Vamos a tener el mismo sistema, la misma partícula en el mismo sistema. Si nos damos cuenta, en todo el recorrido que hizo esa bolita, hizo un cepillado de todo un ángulo. Y siempre va a formar ese ángulo, si nos damos cuenta. Por eso está relacionado con el seno de un ángulo. Y si nos damos cuenta también que esa partícula, que entre más se moviera, nos damos cuenta que ese ángulo va a incrementar. Se va a incrementar de manera progresiva, si nos damos cuenta. O sea, de alguna manera, ese ángulo varía con el tiempo. Si nos damos cuenta, y no sería descabellado cambiarlo por un tiempo. Y también algo. Si este tiempo está acompañado de un coeficiente 1, como sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo multiplicamos por un coeficiente más grande, como el 2, por ejemplo? El sistema lo haría un poco más rápido, el ciclo de todo ese recorrido. Y también sucede lo mismo, pero al contrario, si lo multiplicamos por un número más pequeño, significa que ese ciclo lo va a hacer un poco más lento. Entonces, nos damos cuenta de que es una velocidad lo que está ocurriendo ahí. O sea que este número por el cual se multiplica el tiempo es una velocidad. Pero esta no puede ser cualquier velocidad si nos damos cuenta, ya que respetando las unidades de la física, dentro del seno no podemos poner un tiempo ni una velocidad, tendríamos que poner un ángulo. Así que tendríamos que tiene que ser esta velocidad, es un factor de conversión de tiempo a ángulo. Y si nos damos cuenta, ¿cómo podemos comparar dos expresiones de tiempo a ángulo? Podemos utilizar el mismo sistema, el sistema de la bolita atrapada en el sistema circular. Cuando la bolita va a recorrer todo el sistema, nos vamos a dar cuenta de que va a recorrer 360 grados, o como nosotros lo conocemos, como 2pi. Y también podemos compararlo por el tiempo que se demora la bolita en dar todo ese ciclo. Así que ya tenemos las unidades de las cuales podemos deducir nuestro factor de conversión. Así que nada más podríamos poner que nuestro factor de conversión sería 2pi, o sea, el ángulo recorrido por la bolita en el tiempo que se demora en completar su ciclo. Pero por definición nosotros sabemos que esa velocidad es la velocidad angular. Así que ya tenemos nuestra expresión. Pero también tenemos que preguntarse de algo. Nosotros siempre lo hemos analizado a esta partícula desde su punto de equilibrio, o sea, desde cuando y a la cuenta es 0. O sea, desde el comienzo. Y es 0 porque significa que este radio no va a tener una altura, significa que va a ser 0.
Pero ¿qué pasaría si nosotros comenzaríamos a analizar nuestro sistema, ya no desde el punto inicial como estábamos anteriormente haciéndolo, sino desplazado una cierta distancia con respecto de su cero? Así que nada más tendríamos que nuestro sistema en realidad se estaría desplazando esa cantidad de ángulo. Y si nos damos cuenta, se va a crear un ángulo ahí, un ángulo que nosotros lo conocemos como un ángulo de desfase. Este ángulo de desfase nos va a indicar, como se dice acá, cuánto se ha desplazado la curva del origen. ¿Y por qué digo curva? Porque no nos confundamos, lo que estábamos describiendo es ese movimiento de la partícula. O sea que está moviéndose a lo largo de una altura y a lo largo del tiempo. Estamos describiendo ese movimiento y nos damos cuenta que el ángulo de desfase sería, o sea, por ejemplo, en la gráfica se ha desplazado esto, por ejemplo. Eso sería phi, o el ángulo de desfase que nosotros lo conocemos. Y comenzaría nuestra gráfica recién desde este punto. Así que estamos describiendo este sistema. En ningún momento nos tenemos que dar la idea de que estamos describiendo el movimiento de la partícula de esa manera. Eso sería algo erróneo. Así que, aparte de nuestra ecuación que teníamos anteriormente, que este ángulo se cambiaba por una velocidad por el tiempo, a esta ecuación, para saber cómo se comporta nuestro sistema, tendríamos que, aparte de eso, agregarle ese ángulo de que se ha desplazado esto, por ejemplo. Eso sería phi, o el ángulo de fase que nosotros lo conocemos, y comenzaría nuestra gráfica recién desde este punto. Así que estamos describiendo este sistema. En ningún momento nos tenemos que dar la idea de que estamos describiendo el movimiento de la partícula de esa manera. Eso sería algo erróneo. Así que, aparte de nuestra ecuación que teníamos anteriormente, que este ángulo se cambiaba por una velocidad por el tiempo, a esta ecuación, para saber cómo se comporta nuestro sistema, tendríamos que, aparte de eso, agregarle ese ángulo de que se ha desplazado desde el origen, para poder analizarlo de manera correcta. Y también, si nos damos cuenta de algo, este radio es lo máximo que puede llegar nuestro sistema, lo máximo que puede llegar hacia arriba y lo máximo que puede llegar hacia abajo. Significa que este radio es la amplitud del sistema. Así que ahí ya lo tendríamos deducido toda la ecuación de movimiento libre, que va a ser que nuestra partícula va a ser igual a y, igual a una amplitud, porque cumple como amplitud del radio, seno de la velocidad, de la velocidad angular por el tiempo, más un ángulo de desfase, que lo conocemos, que lo mencionamos anteriormente. Así que esto lo vamos a presentar como el movimiento armónico. Ya bueno, vamos a analizar con la segunda ley de Newton a nuestro sistema, que la sumatoria de fuerzas es igual a una masa por una aceleración. Y bueno, nosotros en nuestro análisis a esta aceleración lo vamos a tomar como si fuera la segunda derivada de la posición, para poder analizarlo de mejor manera. Y bueno, vamos a analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro diagrama de cuerpo libre. Y nos vamos a dar cuenta de algo, de que, el peso va a ser positivo y toda la fuerza que está ejerciendo el resorte va a ser negativa. Significa que va a ser la constante de elasticidad por la posición negativa y el peso también negativa. Todo es la fuerza ejercida por el resorte. Acá eliminaríamos lo que serían los pesos. Nos quedaría nada más que este factor pasar al otro lado, al otro miembro, para darle forma más o menos a nuestra respuesta. Pero si nos damos cuenta, nuestra respuesta es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que vamos a tener que desarrollar para dar una respuesta más clara de qué es nuestro sistema vibratorio libre no amortiguado. O sea, cuál sería nuestra ecuación de movimiento para poder hallar cómo se va a comportar el sistema. Pero recordándole en ecuaciones diferenciales, nos damos cuenta de que siempre el coeficiente que acompaña a la segunda derivada de una variable tiene que ser un coeficiente 1. Significa que a toda esta ecuación, para eliminar esa masa, tendríamos que dividir a todo el sistema por la masa, para poder simplificar y poder desarrollar nuestra ecuación diferencial. Pero recordando también algo, que en el sistema vibratorio no amortiguado, nuestra frecuencia natural al cuadrado va a ser igual al coeficiente de elasticidad sobre la masa. Así que pasamos a reemplazar todo y nos quedaría de la siguiente manera nuestra ecuación diferencial para poder luego desarrollarla.
Nos quedaría la segunda derivada de la posición más la frecuencia natural al cuadrado por y, que sería la posición, igual a 0. Así que luego vamos a pasar a desarrollar nuestra ecuación diferencial. Ahora apliquemos el método de la energía a nuestra ecuación antes vista. Pero primero tenemos que analizar algo, que nuestro movimiento armónico simple depende de dos fuerzas, por ejemplo. De fuerzas gravitatorias y de fuerzas elásticas. Y nos damos cuenta que estas dos fuerzas son fuerzas restauradoras. Como ambas son fuerzas restauradoras, podemos utilizar la ecuación de la conservación de la energía. Así que ahí sí podemos analizarla de esa manera. Y si nos damos cuenta también que en la ecuación de la conservación de la energía intervienen dos variables que intervienen en todo esto, que es la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética que está definida como igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que en este caso nosotros para calcular y compararla con la ecuación anterior vista, esta velocidad lo vamos a tomar como la primera derivada de la posición al cuadrado y va a ser lo mismo. Y nuestra energía potencial, que está definida como 1/2 de la constante de elasticidad por la posición al cuadrado. Así que ya tendríamos estas dos energías más o menos descompuestas para poder analizarlos. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Podríamos sumar ambas expresiones e igualarlas a una constante, ya que sería eso lógico, ¿no? Reemplazaríamos ambas expresiones y nos quedaría de la siguiente manera: 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante de elasticidad por y al cuadrado igual a una constante. Y con esta ecuación es con la que vamos a trabajar y tratar de demostrar que sí se puede aplicar en nuestra ecuación de movimiento. Así que a eso vamos. Bueno, como anteriormente estábamos diciendo, las dos energías, la cinética como potencial, las vamos a igualar a una constante. Anteriormente ya lo habíamos despejado con los términos que nos habían dado como base. Y bueno, a esto, para poder desarrollarlo, nos conviene derivarlo, para poder hallar a toda esta expresión e igualarla a 0, ya que nos va a dar que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Así que vamos a pasar a desarrollarlo. Vamos a sacar lo que va a ser lo común, lo constante, y vamos a empezar a derivar la parte que nos conviene, que son las variables. Nos quedaría la segunda derivada de y por y, más y por la segunda derivada de y, porque así sería la derivada de un producto, más 1/2 de la constante de elasticidad. Igual vamos a derivar lo otro como si fuera y por y. Sería la primera derivada de y por y más y por la primera derivada por y. Y si nos damos cuenta acá, nos va a quedar de la siguiente manera: 1/2 de la masa, dos veces la primera derivada de y por la segunda derivada de y. Y la segunda expresión nos va a quedar también con una más o menos parecida expresión de 1/2 de la constante de elasticidad por dos veces y por la primera derivada de y. Acá podemos simplificar los dos y nos quedaría la expresión de la siguiente manera: de la masa por la primera derivada de y por la segunda derivada de y más una constante, la constante de elasticidad por la primera derivada de y por y. Bueno, la expresión nos quedaría de la siguiente manera: la primera derivada de y, que va a salir como factor común, multiplicado por la masa por la segunda derivada de y más la constante de elasticidad por y. Todo esto igualado a 0. Pero nos tenemos que dar cuenta de que la primera derivada de y es la velocidad, y esta velocidad no siempre es 0. Así que ¿qué nos convendría analizar de nuevo? Es que la parte interna de ese paréntesis tenemos que igualarlo a 0 para poder hallar nuestra expresión. Y sería de la misma manera que en el anterior que analizamos el sistema de masa-resorte, nos quedaría una expresión parecida. Si nos damos cuenta y recordamos lo que estábamos explicando en las primeras diapositivas, queda de la misma manera. Así que para darle la misma forma, sería sencillo dividir a todo esto entre la masa nuevamente, y tendríamos la misma expresión que cuando tenemos la expresión del movimiento vibratorio libre no amortiguado. Así que, si nos damos cuenta, así sí se puede cumplir que el método de la conservación de la energía se puede utilizar en ambas situaciones. Así que con esto vamos a pasar a demostrarles un ejercicio de aplicación para poder aplicar los conocimientos antes explicados, para que tengamos una idea más clara y precisa de esto.
Nos dice que el ejercicio nos dice, el disco que pesa 15 libras tiene un radio de 0.75 metros, que está conectado por un pasador en el centro O y que sostiene un bloque A que pesa 3 libras. Si la banda que pasa sobre el disco no se desliza por la superficie de contacto, nos piden determinar el periodo natural de vibración del sistema. Y nos dan la siguiente gráfica del sistema. Acá nos adicionan, por ejemplo, la constante de elasticidad del resorte y nosotros podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, que este peso está creando una tensión en esta cuerda. Esta tensión va a ser igual que la tensión que se crea en el otro lado, porque es la misma fuerza. Y nos damos cuenta que esa tensión es igual al peso creado por el bloque A. Así que mejor pasaremos a analizar todo esto más completo en un diagrama de cuerpo libre. Y nos vamos a dar cuenta de algo, de que primero podemos poner, por ejemplo, un dato que tenemos, que el disco pesa 15 libras. Nos vamos a dar cuenta que también la masa del sistema, el peso del sistema está creando una fuerza también en el costado del disco. Y bueno, también esta tensión, ¿por qué lo estamos sumando con la fuerza del resorte? Ya que esta tensión que está creando es la fuerza que está yendo hacia abajo, se va a adicionar a la fuerza que está ejercida, que va a crear el resorte a la hora de moverse, por una elongación. Pero esta elongación, ¿de qué va a depender? O sea, si nos damos cuenta, el cable está conectado por todo este sistema, ¿no? O sea que lo que se desplace la cuerda va a ser lo mismo que esta que esta longitud de arco. Así que fácilmente podríamos deducir cuál sería esa elongación de nuestro resorte comparándolo con la longitud de arco. Nosotros sabemos que la longitud de arco es igual a un radio por un ángulo. Así que ya podríamos reemplazar y tendríamos cuánto sería la elongación de nuestro resorte, que sería 0.75 por el ángulo. Y bueno, si nos damos cuenta, este peso también va a crear después una aceleración tangencial que luego lo vamos a analizar, pero que no nos conviene decirlo tanto en este diagrama de cuerpo libre, sino en el diagrama de cuerpo cinético que nosotros vamos a analizar. Analizando nuestro diagrama de cuerpo cinético nos damos cuenta de algo, que este peso era el que creaba esta aceleración tangencial. Y como se está creando también, nos dice que también esta masa, este peso, está conectado con el centro del disco. Significa que acá también va a crear un momento, pero un momento dentro del círculo. O sea, un momento inercial dentro del círculo. Que este momento inercial que se va, un momento dentro del círculo que se va a definir como el momento de inercia por la aceleración angular, que en este caso lo estamos tomando como si fuera la segunda derivada del ángulo. Y bueno, ya teniendo todos estos datos deducidos, nos podemos dar cuenta de algo. O sea, lo hemos expresado de la siguiente manera para simplificar todos los datos que están interviniendo en el sistema. Nos vamos a dar cuenta de algo, que no nos conviene mucho analizar con la segunda ley de Newton de la sumatoria de fuerzas aplicadas en el punto cero igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque no todas las fuerzas están aplicadas sobre ese punto, o no todas intervienen desde ahí, sino que todas están relacionadas directamente con el radio del círculo. Así que mejor sería analizar todo esto con un momento. ¿Y cómo podríamos analizar este momento? ¿Y a qué tendríamos que igualarlo? Tendríamos que igualarlo al diagrama de cuerpo cinético. Pero ¿cómo ese diagrama de cuerpo cinético lo convertimos en momento? Fácilmente solo multiplicándolo por un radio a esa masa por aceleración y podríamos crear un momento. Y bueno, analizándolo también después, como hace rato en el diagrama de cuerpo cinético, también tendríamos que tomar en cuenta la energía, el aumento de inercia que también se está creando en el disco. Y a esto le vamos a adicionar la masa por la aceleración por el radio que estábamos diciendo. Pero hay que tener un dato en cuenta. Por ejemplo, de que el momento de inercia en el punto cero es igual a su masa por el radio al cuadrado. Pero si nosotros estamos analizando casi todas las fuerzas desde el centro de todo el círculo, o sea, a un medio de esto, significa que nosotros también vamos a analizar a un medio de la masa. Así que nos quedaría que nuestro momento de inercia es igual a un medio por la masa por el radio al cuadrado. Así que nada más pasaríamos a reemplazar los datos que ya tenemos anteriormente. Por ejemplo, vamos a analizar vamos a considerar que
las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y las a la izquierda negativas. Así que el peso va a crear un momento positivo, o sea, las 3 libras por el radio, ya este es el momento que está creando, y vamos a restar la fuerza que está creado por el otro extremo, que sería esta tensión, que es la misma que crea este peso, más la fuerza de elasticidad, que acá nos dan que es 80 libras por pie, por la elongación, que la elongación ya lo teníamos anteriormente deducida, que sería 0.75 por el ángulo. Así que a toda esta fuerza lo vamos a multiplicar por un radio y ya tendríamos el momento. Y a todo esto vamos a igualar a la otra expresión que tendríamos que deducir también. Bueno, nos dicen que el momento inercial en el punto cero es un medio de la masa, pero de la masa del disco, que son esas 15 libras. Nosotros tenemos el peso. A ese peso lo dividimos entre la gravedad y ya tendríamos la masa. Así que para simples cálculo lo vamos a expresar de esa manera. Y a todo esto lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado, o sea por 0.75 al cuadrado, y ya tendríamos casi el momento. Solo nos faltaría multiplicar por la aceleración angular o la segunda derivada del ángulo, y a esto lo vamos a adicionar todavía la masa, pero ya la masa que está creando todo este movimiento, que sería la masa de este bloque A, que son 3 libras, pero 3 libras, estas 3 libras es el peso, así que tendríamos que dividirlo entre la gravedad para poder hallar su masa. Y bueno, y la aceleración que tiene esta masa es la aceleración tangencial que está creando, o sea 0.75 por la aceleración angular, que sería o también la segunda derivada del ángulo. Ya todo esto lo vamos a multiplicar también por un radio. Y bueno, nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Acá nada más sería todo cálculo y nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Para el lado izquierdo nos queda menos 45 por el ángulo, y del lado derecho, en el diagrama de cuerpo cinético, nos queda 0.1834 por la segunda derivada del ángulo. Así que pasaríamos al otro miembro y ya tendríamos la forma de cómo sería nuestra respuesta. De 0 igual a 0.1834 por la segunda derivada del ángulo más 45 por el ángulo. Pero si nos damos cuenta, esta es la misma fórmula que teníamos de nuestra ecuación diferencial al analizar nuestros primeros esquemas, que sería que la masa se va a comparar con la expresión de acá, la que acompaña a la segunda derivada de esta ecuación diferencial, y la constante de elasticidad también va a ser igual al que acompaña a la posición, en otras palabras, que está en esta ecuación diferencial. Así que ya tendríamos cuál sería la masa, cuál sería la constante de elasticidad, y ya podríamos sacar cuál sería nuestra frecuencia natural. Nuestra frecuencia natural sería igual a la raíz cuadrada de la constante K sobre M, así que ya tendríamos que solamente reemplazar los datos y nos daría que la frecuencia natural sería igual a 15.664 radianes por segundo. Pero no nos dicen por qué hay en la frecuencia natural si no nos los piden, porque con esta vamos a hallar cuál sería el periodo natural de todo el sistema, ya que el periodo se define como 2pi sobre la frecuencia natural. Así que fácilmente reemplazamos datos y ya tendríamos cuál sería nuestro periodo natural de todo el ejercicio, que sería 0.401 segundos de todo el sistema. ¿Qué tal? Mi nombre es Cody Cáceres Torrejón. Voy a hablar sobre la vibración forzada no amortiguada. La vibración forzada no amortiguada es uno de los tipos más importantes del movimiento vibratorio en el campo de la ingeniería. Sus principios pueden utilizarse para describir el movimiento de muchos tipos de máquinas y estructuras. Primero vamos con la fuerza periódica. La fuerza periódica se puede representar en el bloque y en el resorte que se muestran en la siguiente figura. La constituye un modelo conveniente para representar las características vibratorias de un sistema sometido a una fuerza periódica, que es F es igual a F sub 0 seno de W sub 0t, donde W sub 0t es la frecuencia forzada y la F sub 0 es la amplitud. El diagrama de cuerpo libre del bloque desplazado a una distancia x que se muestra en la figura, podemos aplicar la ecuación de movimiento que tenemos, que la sumatoria
de F sub X es igual a la masa por la aceleración sub X. Esto reemplazando la fuerza aplicada acá es igual a F sub 0 por el seno de W sub 0 por T menos K por X. K es una constante de rigidez y esto es igual a la masa por la aceleración o también la segunda derivada de la posición, o bien también podemos describirlo de la siguiente manera. Para hallar la solución general, que consta de una solución complementaria más una solución particular. Bueno, la solución complementaria se determina al establecer el término al lado derecho de la ecuación, de esta ecuación siguiente. Se le iguala a 0 y se resuelve la ecuación homogénea resultante. Claro que esta ecuación ya fue resuelta en las anteriores diapositivas, por lo que el resultado general de la solución complementaria es la siguiente, donde W sub n es la frecuencia natural y este es igual a la raíz de K sobre M. K es la constante de rigidez y M es la masa. Si el movimiento es periódico, la solución particular de la ecuación puede determinarse si se supone una solución de la forma donde X es una constante. Si calculamos la segunda derivada con respecto al tiempo de la solución particular, obtenemos lo siguiente. Y luego se sustituye en la ecuación de equilibrio para poder factorizar el seno de W sub 0 por T para poder resolver X. Y finalmente sustituimos esta X, todo su resultado, en la solución particular. Ya, y por último, hallamos la solución general, que por siguiente es la suma de dos funciones de seno de frecuencias diferentes, que es la solución particular más la solución complementaria. La solución complementaria X sub c define la vibración libre, la cual depende de la frecuencia natural, que es W sub n, y las constantes c y φ. Y la solución particular X sub p, esta es la vibración forzada de un bloque provocado por una fuerza, que es la fuerza periódica. Como todos los sistemas se someten a fricción, la vibración libre, que es la X sub p o la solución complementaria, se amortigua a paso del tiempo, por lo que esta se conoce como transitoria. Y la vibración forzada se conoce como estado continuo, que es la única vibración que permanece. Según esta ecuación, la amplitud de la vibración forzada o de estado continuo depende de la relación de frecuencias, que es W sub 0 sobre W sub n. W sub 0 es la frecuencia forzada y W sub n es la frecuencia natural. Si el factor de amplificación MF se define como la relación de amplitud de vibración de estado continuo, que es X, la deflexión de estática, que es F sub 0 sobre K, producida por la amplitud de fuerza periódica F sub 0. Según esta ecuación, MF es lo siguiente. Esta ecuación se grafica observando si la fuerza o el desplazamiento que se aplica con una frecuencia, esta relación de frecuencias esté variando entre 1. La aplicación de la vibración del bloque llega a ser extremadamente grande. Esto ocurre porque la fuerza F se aplica al bloque de modo que siempre siga en movimiento de Esto se llama la condición de resonancia. En la práctica de vibraciones resonantes pueden darse lugares a esfuerzos tremendos y a la rápida falla de algunas partes. Bueno, ahora vamos con un ejercicio de aplicación que dice así. El instrumento que se muestra en la figura está rígidamente montado en una plataforma P, la cual
a su vez está sostenida por 4 resortes, cada uno con una rigidez K que es de 80 newton sobre metro. Si el piso se somete a un desplazamiento vertical con una fuerza periódica 10 seno de 8t milímetros, donde t está en segundos, determine la amplitud de vibración de estado continuo, la cual es la frecuencia de vibración del piso requerida para provocar resonancia. El instrumento de la plataforma tiene una masa total de 20 kilogramos. Bueno, primero hallamos la frecuencia natural, que es W sub n, que es raíz sobre la raíz de K sobre M es igual, claro, acá reemplazamos que es 80 newtons sobre metro, pero acá te dicen que hay 4 resortes, entonces tiene 4 constantes de rigidez, que sería 4 por 800 sobre 20 kilogramos. Esto es igual a 12.65 radianes sobre segundo. Para hallar la amplitud de vibración de estado continuo se determina con la siguiente ecuación. Ya, esta ecuación tenemos que los valores, tenemos que delta sub 0, W sub 0 y W sub n. W sub n, que es la frecuencia natural, ya lo hemos hallado, que es 12.65. Luego W sub 0, que lo podemos hallar en el problema que nos brindan, que es la fuerza periódica, que es esta. Luego hallamos delta sub 0, que también lo hallamos en la misma fuerza que nos brindan, que es 10. Reemplazando todos estos valores que hemos hallado, llegamos que el resultado final de X de la amplitud de vibración de estado continuo es igual a 16.7 milímetros. Bueno, en conclusión, la resonancia ocurrirá cuando la amplitud de vibración X provocada por el desplazamiento del piso tiende a infinito. Y para que tienda a infinito es que la frecuencia forzada es igual a la frecuencia natural, por lo que sería 12.6 ambas. Bueno, ahora voy a hablar sobre la vibración libre viscosa amortiguada. El análisis de vibración considerado hasta ahora no ha incluido los efectos de fricción o amortiguación en el sistema. En consecuencia, las soluciones obtenidas no corresponden al movimiento real. Como todas las vibraciones cesan con el tiempo, el análisis deberán incluirse las fuerzas de amortiguamiento. En muchos casos, la amortiguación se atribuye a la resistencia creada por las sustancias, que es el agua, el aire o el aceite, el cual vibre el sistema. Siempre que el cuerpo se mueva lentamente a través de esta sustancia, la resistencia al movimiento es directamente proporcional a la rapidez del cuerpo. El tipo de fuerza desarrollado en estas condiciones se llama fuerza de amortiguación viscosa. La magnitud de esta fuerza se expresa por medio de una ecuación de la forma siguiente, como esta, donde la constante C se llama coeficiente de amortiguamiento viscoso y sus unidades son newton por segundo sobre metro y libras por segundo sobre pie. El movimiento vibratorio de un cuerpo o un sistema que tiene amortiguamiento viscoso se puede caracterizar por un bloque y un resorte que se muestran en esta figura. El efecto de amortiguación lo proporciona el amortiguador conectado al lado derecho del bloque, que ocurre cuando el pistón P se mueve a la derecha o a la izquierda. Este cilindro contiene un fluido. Si el bloque se desplaza a una distancia x de su posición de equilibrio, tanto la fuerza del resorte como la fuerza de amortiguamiento se opone al movimiento de avance del bloque, de modo que al aplicar la ecuación de movimiento se obtiene que la sumatoria de fuerzas x es igual a la masa por la aceleración sub x. Esto sería igual a menos k por x menos c por la primera derivada de x. Esto sería igual a la masa por la aceleración o la segunda derivada de x, que x es su posición, o también se puede escribir de la siguiente manera, como esta.
donde C es el coeficiente de amortiguación viscosa. Bueno, la solución de esta ecuación diferencial homogénea lineal de segundo grado tiene la forma siguiente, esta, donde E es la base del logaritmo natural y lambda es una constante. El valor de lambda se obtiene al sustituir la solución y sus derivadas con respecto al tiempo de esta ecuación, la cual da esto. Bueno, después de desarrollar, nos quedamos con dos multiplicaciones, que sería e elevado a lambda por t y por m por lambda al cuadrado más c por lambda más k. Esto es igual a cero. Claro que e elevado a lambda por t nunca puede ser cero. Y m por lambda al cuadrado más c por lambda más k se le igual a cero, porque esto sí podría ser cero. Y bueno, en el caso de acá te queda una solución cuadrática y reemplazamos con la fórmula cuadrática para hallar los dos valores de lambda, que serían lambda 1 y lambda 2, como se muestra acá. Y estos son los dos resultados que se obtienen, los tres sistemas. El primer sistema es el sobreamortiguamiento, el otro sistema es el críticamente amortiguado y el otro es el subaamortiguado. Bueno, primero hablaremos sobre el sistema sobreamortiguado. Este sistema es cuando que C es mayor que C sub C y las raíces lambda 1 y lambda 2 son reales. Entonces la solución general de la ecuación puede escribirse como la siguiente. El movimiento corresponde a una solución que es no vibratoria. Ahora hablaremos sobre el sistema críticamente amortiguado. Este sistema es cuando que C es igual a C sub C. Por lo tanto, lambda 1 es igual a lambda 2, lo que lleva esto a que menos C sub C sobre 2M es igual a menos W sub N. En esta situación se conoce como amortiguación crítica. Bueno, por último vamos a hablar del sistema subaamortiguado. En este caso, el C es menor que el C sub C, en cuyo caso el sistema se conoce como subaamortiguado y sus raíces son números complejos, y su fórmula general es la siguiente, que está acá, ya donde D y delta son constantes. El W sub D se llama frecuencia natural amortiguada del sistema. El ejercicio de aplicación es el siguiente, el que podemos apreciar acá. Te pide determinar la posición del bloque en función del tiempo. Ya, el primer dato que te dan es el coeficiente de amortiguación viscosa, que es 0.8 libras por segundo sobre pie. Y para saber en qué sistema estamos, tenemos que hallar la frecuencia natural, que la frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre M, K es 40. Y como estamos en pies, lo dividimos entre 32.2, que sería igual a 9.266 radianes sobre segundo. Y con este valor podemos hallar el coeficiente de amortiguación crítica, que es C sub C, que es igual a 2 por M por P. P lo tenemos y M también, por lo que solo reemplazamos. En el M lo dividimos entre 32.2 por lo que está en pies para poder transformarlo, que resolviendo esto te sale 8.633 libras por segundo sobre pie. Podemos ver que acá el coeficiente de amortiguamiento crítico es mucho mayor que el coeficiente de amortiguamiento viscoso, por lo que estamos en el sistema subaamortiguado. Reemplazamos su fórmula general, que es la siguiente, que está en verde, y, y reemplazamos todos los factores que están ahí usando la condición inicial, que reemplazamos que la velocidad es cero y el tiempo es cero. Resolviendo todo esto, te sale que la W sub D es igual a 9.2227
radianes sobre segundo. Y al final sustituimos en la fórmula general, reemplazando una condición nueva, que es y es igual a 0,8 y tiempo 0. Con esto podemos hallar el ángulo, que se sale 84,68 y la distancia, y también hallando la posición con la fórmula general. Hola, mi nombre es Cintia y hoy les voy a hablar sobre la vibración forzada viscosa amortiguada. El caso más general de este movimiento vibratorio de un solo grado ocurre cuando el sistema incluye los efectos de movimiento forzado y amortiguación inducida. Y para determinar las ecuaciones que gobiernan a este sistema, lo que usaremos es una masa, un resorte y un amortiguador sometido a una fuerza periódica externa que viene dado por la amplitud seno de mi frecuencia forzada por mi tiempo. Como podemos analizar en el bloque, tenemos una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, que viene dado por la masa por la gravedad. Una fuerza que va para arriba, que es la normal. Hacia la derecha, la fuerza periódica externa. Y hacia la izquierda, la constante de elasticidad por la distancia y mi constante de amortiguamiento por mi primera derivada. Y para aclarar, el constante de amortiguamiento es un número real y tiene que ser positivo, ya que si sería negativo estaría acelerando. Para poder hallar este sistema, lo que usaremos es la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a mi masa por mi aceleración. Entonces, todas las fuerzas que van hacia la derecha van a ser positivas y todas las que van a la izquierda van a ser negativas. Tenemos la amplitud seno de frecuencia forzada por el tiempo menos mi constante de elasticidad por mi distancia menos mi constante de amortiguamiento por mi primera derivada, que va a ser igual a mi masa por la aceleración, que viene a ser la segunda derivada. Y lo que hacemos es pasar los negativos hacia el otro miembro como positivo, que vamos a tener mi masa por mi aceleración más mi constante de amortiguamiento por la primera derivada más mi constante de elasticidad por la distancia, que va a ser igual a mi amplitud seno de mi frecuencia forzada por el tiempo. Como la solución 1 no es homogénea, entonces la solución general viene dado por x, que depende del tiempo, que va a ser igual a mi x sub c, que viene a ser la solución complementaria, más mi x sub p, que viene a ser la solución particular. Entonces la solución particular va a ser igual a mi x por mi seno de mi frecuencia forzada por el tiempo menos mi phi. Y las constantes x y phi se determinan al calcular la primera y segunda derivada con respecto al tiempo y sustituirlas en la ecuación 1, la cual va a resultar así: menos x más a por frecuencia forzada al cuadrado seno del ángulo más mi x por mi constante de amortiguamiento por la frecuencia forzada coseno del ángulo, que viene a ser frecuencia forzada por el tiempo menos mi phi, más x por mi constante de elasticidad seno de frecuencia forzada por el tiempo menos mi phi. Todo eso va a ser igual a mi amplitud seno de frecuencia forzada por el tiempo. Y para poder reducir estas ecuaciones un poco más, nos dan dos condiciones: que mi frecuencia forzada por el tiempo menos mi phi va a ser igual a 0 y a la vez va a ser igual a pi medios. Lo que hacemos es reemplazar. Aquí, seno de 0 va a ser igual a 0. Acá también tenemos otro seno de 0, va a ser igual a 0. Lo que me va a quedar esta ecuación, porque aquí coseno de 0 va a ser igual a 1. Y entonces me queda x por c por la frecuencia forzada va a ser igual a mi f sub 0, que es la amplitud seno de phi. Pero ¿por qué seno de phi? Si yo despejo acá, me va a ser igual a mi frecuencia forzada por el tiempo, va a ser igual a mi phi. Y lo que hago es reemplazar todo esto que me va de phi. Y para hallar la segunda ecuación, hacemos lo mismo. Lo que nos va a quedar menos x más a por mi frecuencia forzada al cuadrado más mi x por mi constante de elasticidad, que va a ser igual a mi amplitud coseno de phi. Y si queremos hallar la amplitud, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado las dos ecuaciones que ya le encontremos. Pero antes de eso hay que recordar que seno al cuadrado de phi más mi coseno al cuadrado de phi va a ser igual a 1. Entonces,
elevamos las dos ecuaciones sobre elevado al cuadrado y despejando x vamos a tener la amplitud sobre la raíz cuadrada de k menos m por la frecuencia forzada al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más mi c, que viene a ser la constante de amortiguamiento, por la frecuencia forzada al cuadrado. Y al dividir la primera ecuación entre la segunda, tenemos phi, que va a ser igual a la tangente de la menos 1 de mi constante de amortiguamiento por mi frecuencia forzada, todo sobre k menos masa por mi frecuencia forzada al cuadrado. Como la frecuencia natural viene dado por la raíz de k sobre m y mi coeficiente de amortiguamiento crítico va a ser igual a mi 2 veces la masa por mi frecuencia natural, entonces la ecuación se escribiría así. Lo que hacemos es, como nos da estas condiciones, lo que hacemos es reemplazar aquí. Lo que nos queda, x va a ser igual a mi amplitud sobre la raíz de 1 menos mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural al cuadrado y todo esto al cuadrado más 2 veces mi constante de amortiguamiento sobre mi constante de amortiguamiento crítico por mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural y todo esto elevado al cuadrado. Y si queremos hallar el ángulo, también hacemos lo mismo, reemplazando las condiciones que nos dan. Que vamos a tener que phi va a ser igual a mi tangente de la menos 1 de 2 por mi constante de amortiguamiento sobre mi constante de amortiguamiento crítico por mi frecuencia natural, por mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural. Todo esto sobre 1 menos mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural elevada al cuadrado. Como la frecuencia natural está dada por frecuencia natural al cuadrado, va a ser igual a mi k sobre m, y el valor del coeficiente crítico, coeficiente amortiguado crítico, va a ser igual a 2 veces masa por mi frecuencia natural. Lo que vamos a tener que va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más 2 veces mi coeficiente de amortiguamiento sobre mi coeficiente crítico por mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural elevado al cuadrado. MF viene a ser el factor de amplificación. Como el factor de amplificación está en función de la razón y de frecuencias para distintos valores de la razón de amortiguamiento, vamos a tener una pequeña gráfica sobre cómo va a salir las ondas, la vibración de acuerdo a esa ecuación, si nosotros le damos valores. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de aplicación. Nos dicen, si el modelo de bloque y resorte se somete a la fuerza periódica, F va a ser igual a mi amplitud coseno de mi frecuencia forzada por el tiempo. Demuestre que la ecuación diferencial de movimiento es aceleración más mi constante de elasticidad sobre masa por la x, que es la distancia, va a ser igual a mi amplitud sobre masa coseno de mi frecuencia por el tiempo, donde x se mide con respecto a la posición de equilibrio de bloque. ¿Cuál es la solución general de esta ecuación? Entonces, para desarrollar esta ecuación, vamos a tener en cuenta que la solución general viene dado por la solución particular más la complementaria. Y la solución particular va a ser igual a mi c por coseno de mi frecuencia forzada por el tiempo. La primera derivada va a ser igual a mi menos c, el ángulo sale, que es frecuencia forzada, seno de mi frecuencia forzada por el tiempo. Y la segunda derivada va a ser igual a, derivada del seno va a ser igual al coseno, y derivada del coseno va a ser igual a menos seno, por eso es que acá sale un menos. Entonces la segunda derivada va a ser igual a menos c, frecuencia forzada al cuadrado, coseno de mi frecuencia forzada por el tiempo. Como ya tenemos estos valores, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación que nos da el problema. Lo que vamos a tener, menos c, frecuencia forzada al cuadrado, coseno de mi frecuencia forzada por el tiempo, más mi c. Como sabemos que k sobre m es igual a la frecuencia natural elevado al cuadrado, por eso es que en vez de k sobre m ponemos una frecuencia natural al cuadrado.
por coseno de frecuencia por el tiempo va a ser igual a mi amplitud sobre masa por mi coseno de mi frecuencia forzada por el tiempo. Como los tres tienen en común coseno de frecuencia forzada por el tiempo, lo que hacemos es simplificar y despejar C, que va a ser igual a C por mi frecuencia natural al cuadrado menos mi frecuencia forzada al cuadrado va a ser igual a mi amplitud sobre masa. Lo que hemos hecho acá es autorizarse, y lo que hacemos después es despejar, que nos va a quedar C va a ser igual a mi amplitud sobre masa, todo esto sobre mi frecuencia natural al cuadrado menos mi frecuencia forzada al cuadrado. Y si dividimos todo eso entre mi frecuencia natural, vamos a tener que la amplitud sobre mi K, que viene a ser la constante de elasticidad, todo esto sobre 1 menos mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural elevado al cuadrado. Entonces, mi solución general me va a quedar mi X, C, que viene a ser la complementaria, que viene dado por A, seno de mi frecuencia natural por el tiempo, más mi B, coseno de frecuencia natural por el tiempo. Y mi X sub P, que viene dado por C, coseno de frecuencia por el tiempo, pero C nos vale todo esto. Entonces viene dado más mi amplitud sobre K, todo sobre 1 menos mi frecuencia forzada sobre mi frecuencia natural al cuadrado, por coseno de mi frecuencia forzada por el tiempo, por la ecuación de K. Ahora les voy a hablar sobre en qué consisten los análogos de un circuito eléctrico. Bueno, las características de un sistema mecánico vibratorio pueden representarse por medio de un circuito eléctrico. Consideramos que el circuito que se muestra en la siguiente figura va a tener un inductor, que viene representado por la letra L, un resistor o resistencia, que viene representado por la R, y un capacitor, que viene dado por una C. De acuerdo con la ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje aplicado es igual a la suma de las caídas de voltaje alrededor del circuito. L, que viene a ser la inductor o inductancia, por la segunda derivada de Q, que viene a ser la carga eléctrica con respecto al tiempo, más R, que es la resistencia, por la derivada de Q con respecto al tiempo, más 1 sobre C, que viene a ser el recíproco de capacitancia por mi carga eléctrica. Todo esto va a ser igual a mi E, que depende del tiempo. Y considerando el modelo de un sistema mecánico de un solo grado de libertad, sometido tanto a una función forzadora general, que es F, que depende del tiempo, como de amortiguación, la ecuación de movimiento será mi masa por mi aceleración, que viene a ser esta ecuación, más mi C, que viene a ser el coeficiente de amortiguación, por mi velocidad, más mi constante de elasticidad, por mi X, va a ser igual a mi función forzadora. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación para darnos cuenta de cómo funcionan las fórmulas. Nos dice, encontrar los tipos de movimiento de un sistema mecánico, masa, resorte, amortiguador, como se ilustra en la figura que vemos aquí, con masa igual a 1 kilogramo, mi constante de elasticidad o rigidez igual 2 Nm, mi B, que va a ser igual a 3 kilogramos sobre segundo, bajo la influencia de una fuerza externa, que va a ser igual a 2 coseno 2t, con X sub 0, que va a ser igual a 4 metros, mi primera derivada de X sub 0, que va a ser igual a 0, y mi velocidad sub 0, que va a ser igual a 0. Cuando te dan estas condiciones, significa que X va a ser igual a 4 y Y va a ser igual a 0. Entonces vamos a desarrollar. Va. Y como nos dan la ecuación, ¿has puesto pausa ahí? Sí, hablas. Y como nos dan ahí la ecuación, lo que hacemos es diferenciar
de darnos cuenta que eso es una ecuación diferencial de segundo orden lineal de coeficientes constantes. Lo que hacemos es encontrar la solución complementaria. Como nos dan que la masa va a ser igual a 1, mi C que va a ser igual a 3 y mi constante de elasticidad va a ser igual a 2. Y mi fuerza va a ser igual a 2 cosenos T. Lo que hacemos es reemplazar, y esta es una ecuación homogénea de segundo orden lineal, y para solucionarlo utilizaremos el siguiente cambio de variable. Diferencial de x con respecto al tiempo va a ser igual a una d que depende de x, y mi segunda derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a mi d cuadrado por x. Lo que hacemos es reemplazar, que vamos a tener d cuadrado más 3d más 2. Lo que hacemos es aspa simple para poder hallar los valores de d. Lo que nos resulta que d va a ser igual a menos 2 y d va a ser igual a menos 1. Entonces, mi solución complementaria que depende del tiempo va a ser igual a mi c sub 1 epsilon a la menos 2t más mi c sub 2 epsilon a la menos t. Como sabemos que eso no es una ecuación homogénea, x a la segunda derivada más 3x la primera derivada más 2x va a ser igual a 2 cosenos t. Lo que hacemos es derivar a x sub p, que viene a ser la ecuación particular, que va a ser igual a mi a cosenos t más b senos t. Lo que hacemos es derivar la primera derivada, que va a ser igual a menos 2a senos t más 2b cosenos t. Y mi segunda derivada, que va a ser igual a menos 4a cosenos t menos 4b coseno de 2t. Y lo que hacemos es reemplazar los valores que ya encontremos en esta ecuación. Y tenemos que mi menos 4a más 6b más 2a por el coseno de 2t va a ser igual a 2 cosenos t. Y resolviendo esta ecuación vamos a tener que mi a va a ser igual a 1/8 y b va a ser igual a mi 3/8. X que depende de p, que es mi solución particular, para el tiempo va a ser igual a 1/8 coseno de 2t más 3/8 seno de 2t. Entonces mi solución general va a ser igual a mi solución complementaria más mi solución particular. Lo que hacemos es unir las dos ecuaciones. Como nos dan las condiciones, que si x sub 0 va a ser igual a mi c sub 1 más mi c sub 2 más 1/8 va a ser igual a 4. Y la primera derivada, derivando la eléctrica y reemplazando, vamos a tener menos 2c sub 1 menos c sub 2 más 3/8, que va a ser igual a 0. Y solucionando este sistema de ecuaciones se obtiene que mi c sub 1 va a ser igual a menos 25/8 y mi c sub 2 va a ser igual a 7. Por lo tanto, la respuesta general de movimientos del sistema mecánico va a ser igual a menos 25/8, porque mi c sub 1 vale 25/8 epsilon a la menos 2t más 7 epsilon a la menos t más 1/8 coseno de 2t más 3/8 seno de 2t. Y ahí vemos una pequeña gráfica de las respuestas complementarias, particular y la solución general. Ahora vamos a hablar sobre la resonancia. Bueno, ¿qué es la resonancia? Es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo es capaz de vibrar sometido a una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. Como vemos en la imagen, hay un mono empujando a un péndulo y unas niñas columpiándose. Y al mono, al empujar al péndulo, aunque por la más mínima fuerza que tenga, este va a oscilar. Aquí les mostraré un pequeño video sobre el desastre del puente de Tacoma. Y mientras ustedes van viendo el video, yo les voy explicando sobre por qué cayó a causa de la resonancia. La caída de este puente se debe a que los ingenieros no tuvieron en cuenta de la resonancia. El puente de Tacoma fue construido durante la década de los 30, tenía una longitud de 1600 metros y fue uno de los puentes colgantes más importantes de su época. Además, este se convirtió en una atracción turística. Y como nos preguntamos, ¿por qué este puente colapsó? Bueno, la explicación es que los ingenieros habían ignorado por completo lo que es la resonancia, ya que en la actualidad los puentes se construyen más aerodinámicos y por eso es que ha reducido su esbeltez. Y entonces,
La resonancia lo que viene a ser es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo es capaz de vibrar sometido a la acción de una fuerza periódica, cuya frecuencia de vibración coincide con la frecuencia de la vibración natural de dicho cuerpo. Entonces, la explicación para esto es: cuando el viento choca contra los puentes se crean una serie de torbellinos llamados vórtices. El problema aparece cuando estos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente, como ocurrió en el puente de Tacoma, ya que se amplifica la amplitud del sistema. Todo esto es lo que nosotros llamamos resonancia. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dar like y compartir con sus amigos para así puedan aprender un poco sobre lo que es la resonancia, las vibraciones y los demás temas que ya explicamos. Gracias.